Iglesia de Cristo Misionera, ubicada en Camino Los Morales, Trujillo Alto, Puerto Rico. Una vez más estamos para celebrar un culto al Señor y para compartir con cada uno de aquellos que puedan acceder a través de estos medios. Este es el tiempo que Dios nos ha dado para glorificarlo, para bendecirlo, y nuestro mayor deseo es que todas aquellas personas que puedan acceder tengan la oportunidad de parte de Dios de ser ministrados, y aquella necesidad particular que en la mañana de hoy podamos tener, Dios en su misericordia a través de la dirección y la presencia de su Espíritu Santo le ministre. Yo quiero que usted busque Romanos capítulo 8, verso 32, que dice de la siguiente manera este texto bíblico. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo repito: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra está bendecida, Señor. Te pedimos que tú alcances ahí, Dios mío, donde está ese amigo, donde está esa persona en necesidad, en extrema necesidad, algún hermano que está en una necesidad extrema también. Señor, visítale en esta mañana. Visita su vida, visita su casa, visita su alma, su espíritu, su cuerpo. Si es que está enfermo, está quebrantado, pon tu mano poderosa, Señor, en esta mañana y glorifícate como solo tú lo sabes hacer. Mira mi vida, Señor, me deposito en tus manos, Señor, y queremos ministrar tu palabra de acuerdo al denuedo y la autoridad que tú nos das en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quizás algunas personas se puedan estar preguntando: ¿qué está haciendo Dios en un tiempo como este? ¿Qué estará haciendo Dios en un tiempo como el que estamos viviendo, de pandemia, de inseguridades, de una economía frágil? Y mucha gente quizás se podrá preguntar: ¿qué está haciendo Dios en medio de todo esto? ¿Qué está pasando con la misión de Dios? ¿Qué estará haciendo Dios en medio de los pueblos, de las naciones? Increíble que nosotros, aún haciéndonos esa pregunta y quizás analizando y ponderando cómo estará la misión, se estará desarrollando, déjeme decirle que la iglesia conoce este libreto ya. Este libreto ya la iglesia lo conoce. Este no es un libreto nuevo para la iglesia. Esto es un libreto que ya nosotros conocemos y que lo hemos vivido anteriormente. La iglesia primitiva, los padres de la iglesia, los primeros hombres de Dios que estuvieron en esos primeros siglos, vivieron esto y saben, es una agenda ya repetida. O sea, para Dios ya es algo que es repetido. O sea, si te estás preguntando qué está haciendo Dios en este tiempo, qué está haciendo Dios, déjame decirte: Dios sigue haciendo la misión, Dios sigue salvando gente, Dios sigue restaurando naciones, Dios sigue cambiando vidas. Y más en este tiempo que tenemos una venida como esta, como las redes sociales, como esta venida virtual del internet. Así que Dios está haciendo cosas maravillosas. Así que nosotros nos quedamos cortos. Óigame, nos quedamos cortos para medir el trabajo de lo que la mano de Dios está haciendo en este tiempo. Nosotros nos quedaríamos cortos tratar de medir. Mire, nosotros a veces trabajamos con gráficas y con números, y a veces uno dice: dejémoslo ahí, porque realmente no sabemos realmente al final qué es lo que Dios está haciendo y cómo se está reproduciendo esto y cómo está reventando el evangelio en lugares. Así que es muy difícil medir lo que la mano de Dios está haciendo, pero sí es seguro y certero que Dios sigue trabajando, que Dios sigue haciendo un trabajo maravilloso alrededor de las naciones. Ahora, yo quiero comenzar mi introducción en este mensaje citando una expresión que dijo un escritor, un filósofo, que dijo lo siguiente: en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para el mundo que ya no existe. Eso lo dijo un filósofo escritor que se llama Eric Hoffer. Y él está hablando de cambio. Él está hablando de las cosas que siguen cambiando y que se siguen reformando. Estamos viviendo un tiempo de cambios drásticos, de cambios rápidos, cambios donde muchas veces no nos da la oportunidad de reaccionar. La iglesia
a veces usted conoce el dicho que dice, preparen, apunten fuego. La iglesia ha tenido que preparar fuego y después apuntar, porque ha sido tan rápido el cambio, ha sido tan drástico que la iglesia ha tenido que rápido disparar, y ahora estamos apuntando y estamos haciendo cosas maravillosas para la gloria del Señor. Así que los cambios van a venir, los cambios están sucediendo, los cambios están delante de nosotros. La misión que nosotros estamos realizando está cambiando, se está reformando más aún, y no es para mal, sino estamos viendo de qué otras maneras nosotros podemos seguir alcanzando a ese amigo que posiblemente está conectado con nosotros en este día, a ese amigo que posiblemente está en una necesidad de recibir a Cristo, está sediento de resolver su problema, su situación, se quedó sin empleo, se quedó quizás ahora mismo sin la salud, no tiene salud ahora y está enfermo. Todavía Dios tiene el poder y todavía la iglesia sigue pregonando. Aunque hay cambios, la esencia de la iglesia, la esencia de la misión sigue siendo la misma. Al principio, Él sigue siendo Dios ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, la esencia de lo que es el Evangelio, la esencia de lo que es Cristo sigue igual. La misión se sigue cumpliendo. Ahora tenemos más aditamentos, ahora tenemos un montón de otras cosas que la iglesia también la está usando. Quizás no a la medida que la está usando hoy día, pero la iglesia tampoco es nueva en este asunto de las redes sociales. Ya la iglesia ha venido por años usando estos medios. Ahora los estamos usando como un recurso primario por lo que nos está sucediendo. O sea, la iglesia ya conoce el libreto. La iglesia sabe quién es el Dios que está con ella. Entonces, ¿qué nosotros podemos entender cuando se habla de cambio? Y quizás muchos de nosotros nos resistimos en el cambio porque a veces nos mueven de nuestro estado cómodo, pero realmente cuando nosotros hablamos de cambio para bien es para seguir alcanzando más vidas, para seguir alcanzando naciones, para seguir alcanzando gente que necesita del Señor. Ahora, la iglesia tiene mucha formación. La iglesia, por ejemplo, tiene conformación, tiene información, tiene deformación en ocasiones, también tiene reformación, tiene mucha formación, pero ninguna de esas es la esencia. La esencia de la iglesia es la transformación. Cuando la iglesia habla, no reforma. La iglesia, cuando va con la asignación de Dios, con la misión de Dios, no es simplemente reformar, es transformar lugares, transformar hogares, transformar vidas para la gloria del Señor. Así que cuando nosotros hablamos de cambio, hablamos de transformación. Y hay gente que necesita una transformación genuina en su vida. Y la iglesia está aquí para proveer, para decirte a ti, amigo que me estás escuchando, que estás ahí mirando este video, quizás mirando este en vivo de Facebook, y quizás estás diciendo, pero ¿qué voy a hacer con mi vida? La iglesia está aquí para presentarte la esencia del Evangelio, presentarte a Cristo como el transformador de tu vida. El quehacer de la iglesia en medio de una realidad como esta tiene un significado importante. El quehacer, nosotros seguimos haciendo. Ahora, mire qué interesante, porque en el quehacer de la iglesia tiene, le voy a mencionar unos tesoros que tenemos como iglesia. Y lo primero que tiene la iglesia en medio de este quehacer es el nombre. Es el nombre de Cristo. Es ese nombre poderoso que transforma, que me transformó a mí, transformó mi familia y sigue transformando miles y miles de personas. Entonces, la iglesia en medio de estos cambios todavía tiene tesoros y sigue teniendo tesoros, seguirá teniendo estos tesoros. Número uno, el nombre, la fama de su nombre. Él ha puesto en las manos de la iglesia la fama de su nombre. ¡Qué increíble! Tú que me estás viendo ahí, querido hermano, Él puso en tus manos su fama para que la lleves al mundo, para que la compartas al mundo, para que la compartas con el necesitado, con aquel que está pasando por un momento difícil. La fama de su nombre, no es la fama nuestra, es la fama de su nombre que la puso en nuestras manos. ¡Aleluya! Y esa fama que Él puso en nuestras manos es un nombre que es sobre todo nombre, que Filipenses capítulo 2 y el versículo 9 lo menciona. Pero el segundo tesoro que yo te quiero mencionar, que tenemos como iglesia, es su poder. Es su poder.
el poder de Dios, los dones, las habilidades, los recursos que tiene la iglesia para nosotros hacer su misión. Hechos capítulo 1 y el verso 8 nos lo dice claramente: recibiréis poder, entonces me serán testigos en 4 lugares geográficos. Y Dios está en este día haciendo tantos milagros. Usted no tiene ni idea, yo tampoco tengo la idea de lo que Dios está haciendo en medio de esta pandemia. El tercer tesoro que tenemos como iglesia, oiga bien, es la autoridad. La autoridad que Dios nos ha puesto en las manos. No hay nada ni no hay nadie por encima de la autoridad de Dios. Por eso en un momento dado Jesús dijo: todo poder, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Pero Efesios capítulo 1, verso 21 dice que Él lo puso en las manos de la iglesia. Entonces la iglesia tiene este tesoro de autoridad para llevarla al mundo. Cuarto tesoro, su palabra. Su palabra. Su palabra es la que ha consolado a mucha gente en medio de esta pandemia, que la tenían allí en una esquinita, allí guardadita la escritura, y en esta pandemia han buscado y han sacado la escritura, y esa escritura le ha dado aliento. Es el manual de vida para nosotros, el manual de la misión nuestra. Entonces la palabra, el tesoro que tenemos. Te puedes estar preguntando qué está haciendo Dios, quizás te vas a seguir preguntando qué está haciendo Dios. Yo te voy a seguir contestando. Su palabra está para que nosotros nos alimentemos, nos nutramos de la palabra. Entonces, ese es un gran tesoro que tenemos. La palabra, la gente necesita la palabra, más allá de lo que le podamos decir de un consejo. No, la palabra. Sí, los consejos son buenos, sí, los consejos llegan a tiempo, pero la palabra es la que cambia. Y este último tesoro, y no por ser último es el menos importante, es el que sella todo. Es el que sella todo. Y este tesoro se llama la sangre de Cristo. Es la sangre la que sella todo. Su nombre, su poder, su autoridad, su palabra y la sangre, que es la garantía. Es la garantía, el sello de que todo lo demás puede funcionar. Claro, la sangre significa vida. Y si Cristo no estuviese vivo, ni su nombre, ni el poder, ni la autoridad serían limitados. Pero la sangre lo que representa es vida. Y esa vida lo que dice es que todo lo demás, el poder, la autoridad, el nombre, es vigente en el siglo XXI y en medio de esta pandemia. Interesante los tesoros que tenemos como iglesia para seguir haciendo nuestra misión. No paremos, no dejemos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Iglesia, mi amigo, compañero de ministerio, síguelo haciendo. Mira lo que dijo un misionero que se llama Henry Martin, misionero en India. Fue misionero en India y en Irán. Y él dijo: si Dios no fuera el soberano del universo, cuán miserable sería yo. Pero el Señor reina, la tierra se alegra y el propósito de Cristo prevalecerá. Oh alma mía, alégrate en esta idea. ¡Wow! ¡Qué tremendo, Henry! Henry Martin dijo: no, Él sigue siendo el soberano. Si Dios no fuera el soberano, pues esto fuera una pérdida de tiempo. Si Él no fuera el soberano del universo, cuán miserable sería usted, cuán miserable sería yo. Pero el Señor, dice Henry, el Señor reina. Y la tierra, como el Señor reina, la tierra se alegra. Quiero compartirles 7 puntitos más adicionales y aterrizamos este avión. 7 puntitos rapidito. El 1, ¿cómo Dios aseguró todas las cosas para los pecadores en medio de todo esto? ¿Cómo Dios aseguró? Ahora está la conexión en el capítulo 8, verso 32 que acabo de leer. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él o junto con Él todas las cosas? Esto significa la disposición de Dios. Esto significa la disposición de Dios al enviar a su Hijo para que fuera crucificado por nosotros. Punto número 1, Él aseguró. Y en esa declaración del capítulo 8, verso 32, esa declaración es una confirmación de que Dios usará su soberanía para darnos todas las cosas. Él es soberano. Él es soberano. 2,
Dios está creando buenas obras en medio del peligro. Oiga, Dios está creando buenas obras en medio del peligro. Y Él nos da un consejo como iglesia. Y en Mateo 5:16 Él dice: hagan brillar su luz delante de todos, los que ellos puedan ver y que puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y mira lo que suele pasar con esto, es que lo que suele pasar por alto es que, y dejamos pasar por alto, es que ser la sal y la luz del mundo en un tiempo como este era aún más, teníamos que ser más salado y más brillante. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que en medio de este tiempo nosotros estamos siendo sal y estamos siendo luz, somos más brillantes, porque lo que está diciendo Jesús es que ustedes tienen como iglesia la responsabilidad de brillar cuando no hay problema, pero también cuando hay sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, la iglesia sigue brillando y sigue siendo sal. Más que antes, interesante. Ahora, el tercer punto: Cristo murió para crear buenas obras en medio del peligro. Es interesante que Cristo murió para crear buenas obras en medio del peligro. Primero, el segundo punto te dije, Dios está creando buenas obras en medio del peligro. Cristo ahora murió para crear buenas obras en medio del peligro. ¿Y cómo lo relaciona el apóstol Pedro? El apóstol Pedro lo relaciona de la siguiente manera. Lo relaciona como una nueva clase de vida con la muerte de Jesús por nuestros pecados. Él nos da una nueva vida. Cristo mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Y gracias a Jesús y gracias a Cristo, los cristianos mueren al pecado y se dedican a hacer buenas obras de justicia. Pablo hace la misma conexión entre la muerte de Jesús y el fervor de los cristianos por las buenas obras. Y ahora oiga esto: Cristo se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Tito 2:14. Mire este punto número 4. Cristo es exaltado cuando somos bondadosos a pesar del riesgo y el peligro. Cristo es bondadoso a pesar, ¿verdad? Y es exaltado cuando somos bondadosos como iglesia. Uno de los propósitos que usted puede pensar que esta pandemia ha causado en medio del pueblo de Dios es que nosotros nos despojemos de nuestra autocompasión y el temor, y nosotros nos dediquemos a hacer buenas obras en medio del peligro. Nosotros debemos enfocarnos en las necesidades de otros, no en nuestra propia comodidad. Aún en medio de este tiempo debemos enfocarnos en el amor, no en nuestra propia seguridad. Así es nuestro Salvador y por eso Él murió. Ahora, nosotros tenemos un ejemplo en la iglesia primitiva. Este es el punto número 5. En el libro El triunfo del cristianismo de Ronnie Stark, él señala que en los primeros siglos de la iglesia cristiana, en esos primeros siglos, el principio realmente era revolucionario, porque esa iglesia cristiana comenzó a añadir a la gente, no rechazaba a la gente. Al principio era solamente familiares y gente allegada, no. Pero la iglesia primitiva comenzó a abrir las puertas para que la gente que tuviera necesidad llegara. Y es interesante porque la iglesia primitiva es nuestro marco de referencia. Y ahí entonces nos encontramos, y dice Stark que en los primeros siglos, en el 165 y el 251 después de Cristo, cayeron dos grandes plagas en el Imperio Romano. Y en ese tiempo, oiga bien, en ese tiempo la misericordia y el sacrificio no tenían un fundamento cultural ni religioso fuera de la iglesia cristiana. Ahora, se creía que a los dioses no les interesaban los asuntos humanos. La misericordia era vista como un defecto de carácter y la compasión como una emoción patológica. Entonces, debido a que la misericordia implica dar ayuda, abrir las puertas para que la gente venga a Jesús, es una ayuda inmerecida, decían que era contraria a la justicia. Ahora, por esto, mientras que un tercio del imperio, oiga lo que hacía, moría
a causa de la plaga, los médicos huían a sus casas de campo, los que tenían síntomas eran expulsados de las casas, los sacerdotes abandonaban los templos, pero Stark señala en su libro y dice, los cristianos afirmaron tener respuesta y sobre todo realizaron acciones apropiadas. ¿Y qué dice? La respuesta incluía, mira lo que incluía la respuesta de la iglesia, alabado sea Dios. La respuesta incluía el perdón de pecados por medio de Cristo y la esperanza de la vida eterna después de la muerte. Este era un mensaje precioso, maravilloso, en una temporada de desamparo médico y de total desesperanza. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día? Ofreciendo esto mismo. Estamos diciendo a la gente que hay una respuesta y que hay perdón en Cristo, hay perdón de pecados por medio de Cristo. Ahora, punto número 6, y ya vamos trabajando y culminando, dice, la dulzura de su reino. Escuche bien ahora, ¿por qué deberíamos nosotros considerar que la noticia de la soberanía de Dios sobre la pandemia, sobre la crisis y sobre mi vida es una enseñanza dulce? ¿Por qué yo debo decir que esto es dulce? El secreto es saber que la soberanía que puede detener el coronavirus, la crisis financiera, mi enfermedad, y no lo ha hecho, es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de una pandemia o en medio de una crisis. Sigue siendo la misma soberanía. En otras palabras, si tratamos de negar que Dios es soberano sobre el sufrimiento, decimos que Él no es soberano para hacer que todas las cosas obren para bien. O sea, aquí nosotros tenemos que entender algo. Y es que mucha gente le ha rehuido a predicar sobre el sufrimiento. Y la Biblia nos habla del sufrimiento. Como iglesia, nosotros no es que todo está bien, no es que todo es color de rosa, pero en medio del sufrimiento, de la necesidad o de la incertidumbre, nosotros hemos reconocido que hay un Dios soberano sobre todas las cosas, que es el que nos gobierna. Entonces esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Punto número 7. Si Dios no está en el trono, óigame bien, si Dios no está en el trono, no hay buenas noticias. No. Si Dios no está en el trono, no hay buenas noticias. Esa soberanía que gobierna en la enfermedad es la misma soberanía que nos sostiene en la pérdida. La soberanía que quita la vida es la misma soberanía que venció la muerte y que lleva a los creyentes a la presencia de Cristo en el cielo. No es dulce pensar que los que tienen la última palabra sobre nuestra vida, sean Satanás, la enfermedad, el sabotaje, el azar, no. La última palabra en tu vida la tiene Cristo. Esas son las buenas noticias. Si Él no está en su trono, no hay buenas noticias. Si tú no lo reconoces como el Dios soberano, no hay buenas noticias. Pero si yo reconozco a Jesús como mi único y exclusivo Salvador, nosotros vamos a recibir consuelo en medio de la desesperanza. Oiga bien ahora, el hecho de que Dios reina es una buena noticia. Una buena noticia. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es recto y bueno. Y es infinitamente sabio. Ese es el Dios que nos gobierna. Con Dios, mire lo que anda. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Eso lo dijo Job, capítulo 12, verso 13. Y termino diciendo esto: a Él nada lo sorprende. Oiga, a Él nada lo sorprende. La agenda, el libreto, lo sabe. La iglesia, igual manera. A Dios nada lo sorprende, a Dios nada lo confunde, a Dios nada lo desconcierta. Eso es lo que me gusta. Nada lo sorprende. Quizás usted está sorprendido. Ay, Dios mío. A Dios nada lo sorprende, nada lo desconcierta, nada lo confunde. Su poder es infinito y es usado con santidad, rectitud, bondad y sabiduría infinita. Y todo esto obra a favor de los que confían en su Hijo Jesucristo, como lo hemos hecho nosotros y como lo puedes hacer tú en esta mañana, ya casi mediodía.
Jesucristo es nuestro Señor. Lo que Dios hizo al enviar a Jesús a morir por nosotros, por los pecadores, tiene todo que ver con la crisis humana. ¿Tú quieres salir de esa situación? ¿Tú quieres salir de esa dificultad que estás viviendo? En esta mañana estás ahí, angustiado, desesperado, desesperada. ¿Quieres salir de ahí? Hay una noticia. Dios está en su trono. Sigue teniendo misericordia. Su nombre, su poder, su palabra, la sangre, la Biblia, la esencia del Evangelio, lo que Él hizo por nosotros. Él preparó todo. Tú eres un beneficiario. Tú eres un beneficiario. Tú eres un beneficiario de todo esto que Dios prepara. Y esto que se te está revelando hoy, y esto que se te viene revelando por todos estos tiempos y por todos estos meses, tú eres beneficiario. Tú eres beneficiario. Por eso que Dios lo hizo. Por eso es que Dios envió a su Hijo. Eres el beneficiario. Yo en esta mañana, antes de entregar, quisiera hacer una oración contigo. Tú que me estás viendo ahí, que anduviste de la mano del Señor y te soltaste y estás caminando por tu propio camino y tu propio esfuerzo. Yo quiero que tú te unas conmigo en esta oración. Y si hay algún amigo que está bien, esta es la oración que yo necesito y que te invito a que me acompañes. Yo quiero que en esta mañana tú le digas al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados y creo que Jesús murió y resucitó. Lo hago dueño y Señor de mi vida. Y te doy gracias por restaurar mi relación contigo. Si hiciste esa maravillosa oración, yo te invito a que tú te conectes ahí, escribas en los comentarios: hice la oración, me reconcilié con el Señor, me convertí al Señor. Nosotros aquí en la iglesia queremos saber de ti, queremos de alguna manera conectarnos contigo para que te conectes con Dios. Esta mañana Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios sigue haciendo la misión. Seguimos nosotros como iglesia llevando la esencia de Dios, su nombre, su poder, su sangre, su palabra, la seguimos llevando a las naciones, empezando por nuestra isla. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Sigue hacia adelante en el Señor.